El palo mayombe, también conocido como palo monte o simplemente palo, es uno de los sistemas religiosos y mágico-espirituales más complejos, antiguos y enigmáticos del continente americano. Nacido en el crisol de la diáspora africana, con profundas raíces en las culturas bantúes del África Central. El palo mayombe ha prosperado y evolucionado en el Caribe, especialmente en Cuba, extendiéndose también a otras regiones de América Latina y el mundo. Sus prácticas, creencias y rituales han sido objeto de fascinación, temor, estigmatización y respeto, tanto por sus adeptos como por los observadores externos, y han dado origen a una rica tradición oral, a una cosmovisión única y a un modo particular de entender la relación entre los seres humanos, la naturaleza y el mundo espiritual. Este video tiene como objetivo principal ofrecer una visión detallada, profunda y respetuosa del palo mayombe, desmontando mitos y prejuicios que a menudo lo rodean y presentando su historia, filosofía, prácticas, deidades, elementos y su vigencia en la actualidad. Queremos que al finalizar este recorrido, el espectador comprenda la riqueza y complejidad de esta tradición, su relevancia para miles de personas y su papel como parte fundamental del patrimonio cultural de la humanidad. Para entender el palo mayombe, es necesario remontarse a África Central, a las comunidades bantúes, particularmente los pueblos bakongo, quienes desarrollaron una profunda espiritualidad centrada en la naturaleza, los ancestros y el poder de los elementos. Con la llegada forzada de millones de africanos a América durante la trata transatlántica de esclavos, este sistema de creencias cruzó el océano y se fusionó. Adaptó y transformó en contacto con nuevas realidades, dando origen a una de las religiones afroamericanas más potentes y, a la vez, más incomprendidas. En Cuba, el palo mayombe encontró terreno fértil para arraigarse y sobrevivir a la opresión colonial. Los esclavizados bantúes, conocidos como congos, supieron adaptar sus creencias al nuevo entorno, encontrando correspondencias entre los elementos africanos y los recursos naturales americanos, así como en las prácticas de sincretismo religioso que les permitieron preservar su fe bajo el disfraz del catolicismo impuesto por sus opresores. Hoy el palo mayombe se practica no solo en Cuba, sino en países como Venezuela, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Brasil y, más recientemente, en Estados Unidos y Europa, donde comunidades afrodescendientes y personas de diversas procedencias buscan en sus prácticas respuestas espirituales, protección y conexión con los ancestros. En el siglo XXI, el palo mayombe enfrenta grandes retos: la globalización, la difusión superficial o sensacionalista en los medios de comunicación, la estigmatización asociada a prácticas consideradas oscuras o peligrosas, así como la pérdida paulatina de la tradición oral. Sin embargo, su vitalidad, capacidad de adaptación y su profundo sentido ético y espiritual lo mantienen vigente. Comprender el palo mayombe es fundamental para descolonizar la mirada sobre las religiones afroamericanas, reconocer el valor de la diversidad espiritual y cultural, y promover el respeto hacia quienes practican y transmiten estos saberes ancestrales. Este video busca hacer un aporte en esa dirección, ofreciendo información veraz, testimonios de practicantes, análisis de expertos y una mirada abierta a la riqueza simbólica y filosófica de esta tradición. Para entender el palo mayombe en toda su profundidad, es indispensable viajar al corazón de África Central, a la vasta región conocida como el Reino del Congo. Este territorio, que abarcaba partes de las actuales Angola, República Democrática del Congo, República del Congo y Gabón, fue el hogar de los pueblos bantúes, especialmente los bakongo, cuya cosmovisión marcó la base filosófica y espiritual del palo mayombe. La espiritualidad bakongo, al igual que la de otros pueblos bantúes, se fundamentaba en la creencia en un universo profundamente interconectado, donde los seres humanos, los espíritus de los antepasados, Bakulu,
Las fuerzas de la naturaleza y los dioses o deidades, llamados Mpungu en lengua, Kikongo, convivían en un delicado equilibrio. La naturaleza era vista como un ente vivo, sagrado y dotado de poder, y los ancestros eran intermediarios esenciales entre el mundo de los vivos y el mundo espiritual. El símbolo central de la cosmovisión Bakongo es el Dikenga o Cruz Congo, un círculo dividido en 4 partes por una cruz, que representa los ciclos de la vida, la muerte, la reencarnación y la conexión entre los mundos visible e invisible. Este símbolo, que aún hoy se emplea en muchas prácticas del palo mayombe, es la expresión gráfica de la creencia en la continuidad de la existencia más allá de la muerte y en la posibilidad de acceder al poder de los ancestros y de las fuerzas sobrenaturales. La palabra palo hace referencia a los palos o maderas sagradas que constituyen el eje ritual de la tradición. Mayombe es el nombre de una selva densa y mística en el Congo, asociada con el misterio y el poder espiritual. La historia del palo mayombe es indisociable de la tragedia de la trata transatlántica de esclavos. Entre los siglos XVI y XIX, millones de africanos fueron arrancados de sus tierras y transportados a la fuerza en América. Un número importante de ellos provenía de la región del Congo y Angola, y trajeron consigo su lengua, sus cantos, su memoria, sus prácticas religiosas y su resistencia espiritual. En el proceso brutal de la esclavización, los bantúes debieron esconder y adaptar sus creencias para sobrevivir. En Cuba, los esclavizados congos formaron cabildos o cofradías, espacios donde podían reunirse, preservar su cultura y mantener vivas sus tradiciones religiosas. Allí, el palo mayombe comenzó a tomar forma, mezclando elementos originarios de África con materiales disponibles en el nuevo entorno y, poco a poco, incorporando influencias de otras culturas y religiones presentes en la isla. Un aspecto fundamental fue el sincretismo. Los practicantes de palo, al igual que los de otras religiones afrocaribeñas, aprendieron a ocultar sus deidades y rituales bajo la apariencia del catolicismo impuesto por los colonizadores. Así, los empungos fueron asociados a santos católicos, y los altares, ofrendas y rezos adoptaron formas que podían pasar desapercibidas ante los ojos de los emos y las autoridades coloniales. En la Cuba colonial, el palo mayombe se consolidó como una religión de resistencia y reafirmación cultural. A diferencia de la regla de Ocha, santería, centrada en los orishas yorubas, el palo mantuvo su base bantú, conservando la lengua kikongo en muchos rezos y cantos, así como una estructura litúrgica propia. La supervivencia del palo mayombe también dependió de su capacidad para integrarse y dialogar con otras religiones afroamericanas. En el contexto caribeño surgieron diversas ramas y variantes del palo: palo monte, palo mayombe, palo quimbisa, cada una con matices rituales y filosóficos particulares, pero todas compartiendo el legado bantú. El palo se convirtió en un refugio para los esclavizados, no solo en busca de protección espiritual, sino también de herramientas mágicas para la resistencia. Sus rituales, basados en el poder de la naturaleza, los espíritus y los muertos, ofrecían respuestas a las necesidades cotidianas: curación, justicia, defensa contra enemigos, prosperidad y, sobre todo, conexión con el linaje ancestral. Con el paso del tiempo, el palo mayombe trascendió el ámbito de la esclavitud y se extendió a otros sectores de la sociedad cubana y caribeña. Tras la abolición de la esclavitud, sus prácticas se mantuvieron vivas, transmitidas de generación en generación, muchas veces de manera secreta o velada, ante la persistente discriminación y el temor a la persecución. Hoy, el palo mayombe es una de las religiones afroamericanas más extendidas y reconocidas, practicada por personas de diversas procedencias étnicas y sociales, y continúa adaptándose a los nuevos contextos, tanto en América como en Europa y Estados Unidos. El palo mayombe es mucho más que un conjunto de rituales y creencias. Es una cosmovisión, es decir,
una manera profunda de entender el universo y el lugar que los seres humanos ocupan en él. Su filosofía se basa en la convicción de que todo en el mundo está animado por una fuerza vital, una energía que circula entre lo visible y lo invisible. Esta energía puede ser canalizada, transformada y dirigida a través de rituales, objetos sagrados, palabras y la interacción con los espíritus y deidades. Uno de los principios clave del Palo Mayombe es el respeto por la naturaleza como fuente de poder y sabiduría. Los árboles, los ríos, las montañas, las piedras, los animales y, por supuesto, los palos, maderas, son considerados entidades poseedoras de fuerza espiritual, y por ello cada elemento es seleccionado, recolectado y consagrado de manera ritual. El Palo Mayombe también se caracteriza por una visión cíclica de la vida y la muerte. No existe una separación absoluta entre el mundo de los vivos y el de los muertos, sino un tránsito continuo, una comunicación permanente que permite a los practicantes buscar consejo, fuerza, protección o justicia a través de los ancestros y los espíritus. Para comprender el Palo Mayombe, es fundamental familiarizarse con algunos conceptos y términos clave que estructuran su mundo simbólico y ritual. Nganga, prenda caldero. La nganga es el corazón físico y espiritual del Palo Mayombe. Es un recipiente, generalmente un caldero de hierro, donde se depositan los elementos sagrados, palos, tierras de lugares de poder, huesos humanos y animales, metales, piedras, agua y otros objetos consagrados. La nganga es, a la vez, altar, morada de los espíritus y herramienta mágica. Allí habitan los muertos y los semepungos, y desde allí se canaliza la energía espiritual para los distintos rituales. Enkisi. El término Enkisi proviene del Kikongo y puede referirse tanto a los objetos sagrados que concentran poder espiritual como a los propios espíritus o fuerzas de la naturaleza. En el Palo Mayombe, los Enkisi se manifiestan a través de la nganga y de otros objetos consagrados, y su función es servir de puente entre el mundo material y el mundo espiritual. Empungo. Los semepungos son las deidades o grandes fuerzas de la naturaleza en el Palo Mayombe. Cada empungo representa un aspecto de la vida o de la naturaleza: el hierro y la guerra, el trueno y el fuego, el río y las aguas, la muerte, la fertilidad, etc. Los semepungos, aunque a veces se sincretizan con santos católicos, mantienen su carácter autónomo y sus atributos propios. Son reverenciados, invocados y servidos a través de rituales específicos. Muertos, Egun, Bakulu. La relación con los muertos es esencial en el Palo Mayombe. Los ancestros, conocidos como Bakulu o Egun, son considerados protectores, guías y portadores de sabiduría. Los muertos pueden estar presentes en la nganga, pueden actuar como intermediarios con los semepungos y pueden ser invocados para diversos fines, protección, justicia, curación o venganza. Para el practicante de Palo Mayombe, la naturaleza es un libro abierto lleno de signos, enseñanzas y caminos. Los árboles sagrados, las cuevas, los ríos, las montañas y hasta los cementerios son lugares de poder donde se pueden encontrar y recolectar los elementos necesarios para los rituales y para alimentar la nganga. Cada elemento natural tiene un significado y un uso. Algunos palos se utilizan para la protección, otros para el amor, otros para la guerra o la justicia. El conocimiento de las propiedades espirituales de las plantas, minerales y animales es transmitido oralmente, de maestro a discípulo, y constituye uno de los secretos mejor guardados de la tradición. La comunicación con los espíritus se realiza a través de rezos, cantos, ofrendas y muy especialmente a través de la nganga, que actúa como un portal entre los mundos. El tata o la yaya, sacerdote, aprende a escuchar, interpretar y obedecer las señales de los espíritus, y a respetar las reglas y tabúes que rigen la relación con el mundo invisible. La ética del Palo Mayombe está marcada por el respeto a los ancestros,
a la palabra dada y al equilibrio entre el dar y el recibir. Las acciones rituales buscan restaurar el orden, proteger a la comunidad y mantener viva la memoria de quienes vinieron antes. ¿Qué son los empungos? Dentro del universo espiritual del Palo Mayombe, los empungos ocupan el lugar de deidades supremas o grandes fuerzas de la naturaleza. El término mpungo, plural mpungos, a veces también escrito mpungu, proviene de la lengua kikongo y hace referencia a entidades espirituales que personifican los poderes fundamentales del cosmos. Los mpungos no son dioses en el sentido occidental, sino manifestaciones o personificaciones de energías primordiales y fuerzas naturales, cada una con su personalidad, atributos, caminos y funciones específicas. A diferencia de los orishas de la tradición yoruba, los empungos mantienen una relación más directa con los elementos de la naturaleza y con los muertos. Son fuerzas vivas que habitan en los ríos, montañas, selvas, truenos, metales y otros elementos naturales. Para los practicantes del Palo Mayombe, los empungos son aliados, protectores y, en ocasiones, fuerzas implacables que deben ser respetadas, honradas y apaciguadas. Cada nganga, caldero sagrado, está consagrada a un empungo específico, quien actúa como regente espiritual de ese recipiente y de las acciones mágicas que de allí emanan. El empungo es entonces la fuerza que da vida y poder a la nganga, y es a él a quien se dirigen los rezos, ofrendas y rituales principales. Dentro del universo espiritual del Palo Mayombe, los empungos ocupan el lugar de deidades supremas o grandes fuerzas de la naturaleza. El término mpungo, plural mpungos, a veces también escrito mpungu, proviene de la lengua kikongo y hace referencia a entidades espirituales que personifican los poderes fundamentales del cosmos. Los empungos no son dioses en el sentido occidental, sino manifestaciones o personificaciones de energías primordiales y fuerzas naturales, cada una con su personalidad, atributos, caminos y funciones específicas. A diferencia de los orishas de la tradición yoruba, los empungos mantienen una relación más directa con los elementos de la naturaleza y con los muertos. Son fuerzas vivas que habitan en los ríos, montañas, selvas, truenos, metales y otros elementos naturales. Para los practicantes del Palo Mayombe, los empungos son aliados, protectores y, en ocasiones, fuerzas implacables que deben ser respetadas, honradas y apaciguadas. Cada nganga, caldero sagrado, está consagrada a un empungo específico, quien actúa como regente espiritual de ese recipiente y de las acciones mágicas que de allí emanan. El empungo es entonces la fuerza que da vida y poder a la nganga, y es a él a quien se dirigen los rezos, ofrendas y rituales principales. Nzambi Mpungu es considerado el Dios supremo y creador de todo. Su origen proviene de la espiritualidad del pueblo Bakongo de África Central. Representa la fuerza creadora del universo y la fuente de toda energía espiritual. En muchas tradiciones de Palo Mayombe no se le hacen rituales directos, porque se considera una entidad demasiado elevada, pero se le reconoce como la autoridad espiritual máxima. Lucero Mundo es el espíritu que gobierna los caminos, los destinos y las encrucijadas. Es uno de los mepungos más importantes porque se cree que controla la apertura y el cierre de oportunidades tanto en el mundo material como en el espiritual. En muchos rituales se le invoca primero para que abra los caminos y permita que el trabajo espiritual se realice correctamente. Está asociado con las encrucijadas, las llaves y la guía espiritual. Sarabanda es el espíritu del hierro, la guerra, la fuerza física y el trabajo. Representa la energía de la lucha, la disciplina y la protección contra enemigos. Se le relaciona con herramientas de hierro como machetes, cadenas o instrumentos de trabajo. Muchas personas lo invocan para obtener fuerza, defensa espiritual y éxito en situaciones difíciles. Madre de Agua es una fuerza espiritual femenina asociada con los ríos, el mar y la fertilidad.
representa la maternidad, la abundancia y la protección familiar. También se relaciona con la intuición y los misterios del agua. En el simbolismo espiritual aparecen elementos como conchas, caracoles, peces y objetos relacionados con el océano. Centellandoki es una de las fuerzas más intensas dentro del palo mayombe. Está relacionada con el cementerio, la muerte, las tormentas y la transformación espiritual. Se considera una guardiana de secretos del mundo espiritual y tiene conexión con los espíritus de los muertos. Muchas tradiciones la ven como una fuerza poderosa que puede intervenir en trabajos de justicia espiritual o cambios profundos. Tiembla tierra representa el poder de la naturaleza para castigar o sanar. Se asocia con la tierra, las enfermedades y la curación. También se le considera una fuerza que mantiene el equilibrio cuando se rompen leyes espirituales. Puede estar vinculada tanto a procesos destructivos como a procesos de restauración y sanación. 7 rayos es un M-pungo asociado con el rayo, el fuego y el poder espiritual. Representa autoridad, liderazgo y energía explosiva. Se le relaciona con la justicia, la victoria en conflictos y la capacidad de romper obstáculos. El simbolismo del rayo representa un poder rápido, fuerte y transformador que desciende del cielo. Cada mpungo tiene atributos concretos: colores, números, días de la semana, animales y plantas asociados, ofrendas predilectas y símbolos rituales. Estos elementos se reflejan en la preparación de las ngangas, en la selección de ingredientes para los trabajos y en la manera en que se rinde culto. Los caminos de los M-pungos, conocidos como caminos o sendas, son variantes o manifestaciones particulares de una misma deidad, que pueden poseer personalidades, historias y preferencias distintas. Por ejemplo, Sarabanda puede manifestarse como un guerrero joven o como un viejo herrero, dependiendo del camino. La relación entre un practicante y su M-pungo es íntima y única, determinada por el linaje, la iniciación y las necesidades espirituales de cada individuo. Los M-pungos no solo protegen y guían, sino que también exigen respeto, cumplimiento de tabúes y reciprocidad en las ofrendas y servicios. La esencia del palo mayombe radica en la convicción de que los M-pungos son fuerzas vivas y activas en la naturaleza. Cada M-pungo habita o gobierna un espacio natural específico: el río, la selva, el cementerio, la montaña, el fuego, el hierro, la lluvia. Los rituales del palo implican frecuentemente acudir a estos lugares sagrados para recolectar elementos, hacer ofrendas o depositar trabajos. El respeto a la naturaleza es una obligación espiritual. Los materiales para la nganga, por ejemplo, deben ser recolectados siguiendo estrictos protocolos y solo bajo el permiso de los espíritus y la naturaleza misma. Romper estas reglas puede acarrear graves consecuencias espirituales. Durante la época colonial, los practicantes de palo mayombe ocultaron sus M-pungos bajo la apariencia de santos católicos, una estrategia de supervivencia frente a la persecución religiosa. Así, 7 rayos se asoció con Santa Bárbara, Sarabanda con San Pedro, Madre de Agua con la Virgen de Regla, y así sucesivamente. Sin embargo, es importante recalcar que el sincretismo no es una equivalencia. El M-pungo mantiene su identidad, historia y atributos propios, más allá de la figura católica con la que se le asocie. Para los paleros, el M-pungo es un ser autónomo, que puede aceptar la máscara del santo católico como canal, pero cuya esencia es profundamente africana. El culto a los empungos se materializa en la nganga, donde se les da asiento y desde donde se canaliza su poder. Los empungos reciben ofrendas de alimentos, bebidas, tabaco, sangre de sacrificios animales, flores y objetos rituales.
Las ceremonias incluyen rezos en lengua kikongo, cantos, danzas y en ocasiones la posesión espiritual. El trato con los empungos es directo, sin intermediarios ajenos al linaje. Los practicantes buscan su guía, protección y ayuda en todos los aspectos de la vida, desde la salud y la prosperidad hasta la resolución de conflictos y la defensa ante enemigos. En el corazón del palo mayombe se encuentra la nganga, también llamada prenda. En el corazón del palo mayombe se encuentra la nganga, también llamada prenda, caldero o fundamento. Esta es mucho más que un simple objeto ritual, es el eje espiritual y energético de la práctica, el punto de encuentro entre los mpungos, los muertos, y el practicante. La nganga es para el palero un ser vivo, un altar móvil, un microcosmos donde se condensa el poder de la naturaleza, los ancestros y las deidades. Una nganga típica está compuesta por un caldero de hierro, a veces de barro o cerámica dependiendo del linaje, que contiene una combinación precisa y secreta de elementos. Palos, maderas sagradas. En el palo mayombe, el conocimiento de los árboles y arbustos es central. Cada palo contiene un nekisi, un espíritu o energía propia que puede ser activada y canalizada con las palabras, cantos y rituales adecuados. Algunas maderas se usan para limpiar, otras para atacar, otras para curar, otras para atraer buena suerte. La recolección de estos palos no es arbitraria. Se realiza siguiendo calendarios sagrados, consultando oráculos, pidiendo permiso a los espíritus del monte y pagando derechos con ofrendas. Solo así los palos se dejan cortar y transfieren su poder a la nganga. Tierras. La tierra es el vínculo con los ancestros y los espíritus del lugar. Cada tipo de tierra lleva consigo la memoria y la fuerza del sitio del que proviene. Por ejemplo, la tierra de un cementerio aporta poder sobre los muertos. La de una iglesia, protección divina. La de un cruce de caminos, la capacidad de abrir senderos y opciones. La de una casa de enemigos sirve para trabajos de justicia o venganza. Metales. El hierro es el metal más sagrado, por su relación con Sarabanda y el poder guerrero. Los metales representan la solidez, la resistencia y la capacidad de actuar en el mundo. También se utilizan otros metales según el mpungo y el tipo de trabajo. Cobre para la fertilidad y el amor, plomo para la protección, acero para la fuerza. Huesos. Los huesos humanos y animales son el asiento de la fuerza vital, mfumu o munanso. Se seleccionan cuidadosamente, muchas veces a través de trabajos especiales en cementerios o lugares sagrados, y se consagran con rezos y ofrendas. Los huesos conectan directamente con el mundo de los muertos y son fundamentales para que la nganga tenga voz y oído en el plano espiritual. Uno de los aspectos más notables del palo mayombe es el valor del secreto. El conocimiento sobre la preparación de los elementos, su significado y su poder se transmite oralmente, de maestro a discípulo, y solo a quienes han demostrado respeto, madurez y compromiso. Revelar los secretos de la nganga sin autorización puede poner en peligro tanto al practicante como a la comunidad. La consagración de cada elemento requiere rituales específicos, rezos en lengua kikongo, cantos, baños de hierbas, sacrificios, firmas mágicas, nsibidi o patipemba, y la intervención de los muertos y los mpungos. Solo así, los objetos se activan y se integran al circuito energético del linaje. El palo mayombe, aunque es una tradición de profundo arraigo oral y flexible en muchos aspectos, cuenta con una estructura jerárquica y una organización interna rigurosa. Esta jerarquía no solo define los roles y responsabilidades de cada miembro, sino que también garantiza la transmisión del conocimiento y la protección de los secretos religiosos. Tata y Yaya. El término tata
padre, y yaya, madre. Designa a los sacerdotes y sacerdotisas plenamente iniciados y autorizados para dirigir ceremonias, preparar gangas, consagrar nuevos miembros y transmitir la tradición. El Tata Nganga es la máxima autoridad dentro de un munanso, casa o templo, y es responsable del bienestar espiritual de sus ahijados y de la correcta ejecución de los rituales. La función del Tata o Yaya es múltiple. Son guías, maestros, protectores, jueces y, ante todo, custodios de los secretos. Solo ellos pueden interpretar la voluntad de los emepungos, determinar los trabajos necesarios y actuar como intermediarios entre los humanos y el mundo espiritual. Su palabra es ley dentro del linaje y su experiencia es la garantía de la continuidad y pureza de la tradición. Ngüello, Nguello, Nguello, Nguello. Los Nguellos son los iniciados en el palo mayombe, aquellos que han pasado por los rituales de consagración y tienen derecho a trabajar con una nganga, aunque bajo la supervisión de su tata o yaya. El proceso de iniciación puede variar según el linaje, pero siempre implica un compromiso profundo, la aceptación de tabúes y la asunción de nuevas obligaciones espirituales. El Nguello es, en cierto sentido, un aprendiz. Estudia, observa y participa en los trabajos, aprende los rezos, los cantos, la recolección de materiales y la interpretación de los signos. Solo con el tiempo, y tras demostrar madurez y respeto, podrá aspirar a convertirse en tata o yaya y guiar a otros. Ahijado A y aspirantes. Todo iniciado en el palo mayombe es, en primer lugar, ahijado de un tata o yaya. La relación entre padrino, madrina y ahijado A es sagrada. Implica confianza, lealtad, respeto y apoyo mutuo. El padrino o madrina es quien responde por el ahijado ante los empungos y el linaje, lo protege, lo guía y lo corrige cuando es necesario. Los aspirantes son aquellos que buscan ser iniciados, que se acercan al munanso en busca de ayuda espiritual, protección o aprendizaje. No todos los aspirantes son aceptados. Se requiere una evaluación cuidadosa de su carácter, intenciones y compatibilidad espiritual. El rol del padrino o madrina. El padrinazgo en palo mayombe es una relación vitalicia y de profundo compromiso. El padrino o madrina asume la responsabilidad espiritual sobre el ahijado, lo pare o da nacimiento en el mundo de palo y lo acompaña en su desarrollo. Esta relación implica derecho a consejo, protección y ayuda, pero también la obligación de obedecer, respetar y contribuir al bienestar del linaje. En muchas ocasiones, el vínculo entre padrino y ahijado es más fuerte que los lazos de sangre. La traición a la palabra dada, la deslealtad o la falta de respeto pueden acarrear sanciones espirituales y sociales severas. La iniciación es uno de los momentos más importantes en la vida de un practicante. A través de rituales complejos, el aspirante es entregado a la nganga, recibe la bendición de los empungos y los muertos, asume nuevos nombres y tabúes y se convierte en miembro pleno del linaje. Existen diferentes grados de iniciación que varían según la rama y la casa. Rayamiento. El primer y más fundamental rito de paso. Marca el ingreso formal al palo, la creación del vínculo con el empungo y la apertura de caminos espirituales. Suele implicar marcas rituales en la piel, baños, rezos y ofrendas. Entrega de nganga. Cuando el iniciado está preparado, recibe su propia nganga bajo la supervisión de su padrino. Esto implica una mayor responsabilidad y autoridad. Consagraciones superiores. Para quienes aspiran a convertirse en tata o yaya, existen rituales adicionales de consagración, transmisión de secretos y asunción de poderes mayores. Cada grado implica más conocimiento, más obligaciones y mayor responsabilidad ante los empungos, los muertos y la comunidad. La jerarquía dentro del palo mayombe no solo es social, sino también espiritual.
Cada MP-Ungo tiene su propio rango, atributos y grados de poder. El Tata o Yaya debe conocer la corte espiritual de su linaje, la relación entre los M-Pungos, los caminos y los muertos que los acompañan. El respeto y obediencia a los M-Pungos es absoluto. Desobedecer sus señales, romper tabúes o hacer mal uso de su poder puede atraer consecuencias graves. Los iniciados deben aprender a distinguir cuando una orden proviene del M-Pungo, de un muerto o de su propio deseo, y actuar siempre en equilibrio y armonía. El Munanso es la casa o templo donde se reúnen los miembros de un linaje. Allí se guardan las ngangas, se realizan los rituales, se celebran las fiestas y se resuelven los conflictos internos. El Munanso es un lugar sagrado, protegido por los empungos y los muertos, y su acceso está restringido a quienes han sido autorizados por el Tata o Yaya. Dentro del Munanso, cada miembro tiene un rol. Algunos se especializan en la recolección de palos, otros en la interpretación de signos, otros en los cantos, otros en la defensa espiritual. Todos contribuyen al bienestar común y a la transmisión de la tradición. En el Palo Mayombe, los ritos y ceremonias constituyen el eje dinámico de la tradición. A través de ellos, los practicantes establecen comunicación con los M-Pungos y los muertos, buscan protección, salud, justicia y prosperidad, o enfrentan adversidades espirituales y materiales. Cada ritual es una expresión de respeto y reciprocidad y sigue protocolos ancestrales celosamente guardados por los linajes. El repertorio ritual del Palo Mayombe es vasto y profundo, adaptándose a las necesidades de cada persona o comunidad. Los rituales más comunes incluyen rituales de protección. Se realizan para blindar a una persona, familia, casa o negocio contra el mal, la envidia, accidentes, enfermedades o ataques espirituales. Incluyen la preparación de amuletos, necobos, baños, velaciones y trabajos con la nganga. Rituales de limpieza, despojo. Tienen como objetivo eliminar energías negativas, maleficios, enfermedades espirituales o influencias dañinas. Se utilizan hierbas, baños, sahumerios, rezos y en ocasiones sacrificios animales. La limpieza puede ser personal, de un objeto, una casa o un lugar de trabajo. Rituales de daño o justicia. El Palo Mayombe reconoce el derecho a la defensa y la justicia. Algunos rituales buscan frenar a un enemigo, vengar una injusticia, romper hechizos ajenos o castigar a quienes han hecho daño. Estos trabajos requieren permisos específicos de la nganga y los M-Pungos y suelen estar reservados a practicantes experimentados. El uso irresponsable de estos rituales es severamente condenado por la ética del linaje. Rituales de prosperidad y abundancia. Para atraer dinero, éxito, oportunidades, fertilidad o buena suerte, se realizan ofrendas especiales, baños, enterramientos de objetos y trabajos con la nganga. Se pide la bendición de M-Pungos como Madre de Agua o Lucero Mundo. La oralidad es fundamental en el Palo Mayombe. Los rezos y cantos, muchos en lengua kikongo o dialectos derivados, transmiten poder y conocimiento ancestral. Cada M-Pungo tiene sus propios cantos, palabras de poder y fórmulas secretas. Los cantos marcan la energía del ritual y facilitan la comunicación con los mundos espirituales. Las ofrendas varían según la deidad y la intención. Frutas, miel, aguardiente, tabaco, sangre de animales, monedas, flores, dulces, pan y objetos personales. Las ofrendas se colocan en la nganga, en altares o se llevan a lugares sagrados, ríos, cementerios, montes, cruces de caminos. La eficacia y profundidad de los rituales de Palo Mayombe se refleja en los testimonios de sus practicantes y beneficiarios. Existen incontables relatos sobre curaciones milagrosas, protección en momentos de peligro, justicia obtenida tras años de sufrimiento
y reconciliaciones familiares gracias a la intervención de los empungos y los muertos. En ocasiones, los rituales se convierten en actos públicos, especialmente durante fiestas patronales, celebraciones de linaje o ceremonias de iniciación. Es entonces cuando la comunidad se reúne para cantar, bailar, compartir alimentos y renovar los lazos que unen a vivos y muertos, humanos y espíritus, tierra y cielo. El palo mayombe exige disciplina, respeto y precisión en la ejecución de los rituales. No se improvisa ni se actúa a la ligera. Cada paso, palabra y gesto tiene un significado y un propósito. El incumplimiento de las reglas puede tener consecuencias negativas tanto para el practicante como para el consultante. En el palo mayombe, la relación con los muertos constituye uno de sus pilares fundamentales. Los ancestros, conocidos como Bakulu en Kikongo o Egún en el ámbito afrocubano, no solo son recordados, son agentes activos en la vida cotidiana, guardianes, protectores y fuentes de sabiduría. El culto a los antepasados es una herencia directa de la cosmovisión bantú, donde la conexión con la familia extendida y el linaje es vital para la armonía espiritual. El practicante de palo honra a sus muertos a través de altares, rezos, ofrendas y rituales especiales. Se les pide consejo, ayuda en situaciones difíciles, protección frente a enemigos y, sobre todo, guía moral y ética. En muchas casas, el primer altar que se atiende es el de los ancestros, pues se reconoce que sin su permiso y bendición, ningún trabajo puede prosperar. Los muertos también son mediadores entre los humanos y los empungos. A través de ellos se manifiestan las señales del mundo espiritual, se interpretan sueños, se reciben mensajes en trance o posesión y se resuelven asuntos pendientes entre generaciones. La nganga no es solo la morada de los empungos, sino que también alberga la presencia activa de uno o más muertos, conocidos como Nfumbi o Nkuyo. Estos espíritus pueden ser ancestros directos del palero, espíritus del cementerio o difuntos seleccionados por su fuerza y habilidades en vida, guerreros, curanderos, magos, líderes. La incorporación de huesos humanos en la nganga, debidamente ritualizados y consagrados, es uno de los rasgos más polémicos y malinterpretados del palo mayombe. Para el palero, el hueso es el asiento del espíritu, la materia a través de la cual el muerto puede interactuar con el mundo físico. Lejos de ser un acto profanador, es un gesto de profundo respeto. El muerto recibe alimento, ofrendas, tabaco, licor y compañía. A cambio, protege, aconseja y potencia la nganga. El tata o yaya aprende a escuchar y distinguir la voz de los muertos en la nganga, a reconocer sus deseos, necesidades y advertencias. Esta relación es dinámica y requiere constante atención, reciprocidad y cumplimiento de promesas. Aunque la veneración de los muertos está presente en muchas religiones afrodescendientes, como la santería, regla de Ocha o el espiritismo, el palo mayombe se distingue por la centralidad y la intensidad de este vínculo. En la santería, por ejemplo, los egún son honrados y consultados, pero no habitan en altares móviles como la nganga, ni participan tan activamente en los trabajos mágicos. En el palo, el muerto no solo es fuente de protección y consejo, sino también agente de poder. Puede ser enviado a cumplir tareas, a defender al palero o a ejecutar trabajos en el mundo espiritual y material. Esta relación directa, a veces contractual, exige gran responsabilidad por parte del practicante, pues cualquier descuido o irrespeto puede acarrear consecuencias negativas. El palo también se diferencia por el uso de lenguas y rezos de raíz bantú, la estructura de la nganga y la presencia de ritos específicos para la consagración y el asentamiento de los muertos.
La ética del culto a los muertos es rigurosa. Existe un código de conducta sobre cómo elegir, tratar y despedir a los nefumbi, cómo pedir permiso en los cementerios y cómo cerrar correctamente los trabajos. El cementerio es uno de los espacios más sagrados y poderosos en el Palo Mayombe. Allí residen los muertos más fuertes y sabios, y es el punto de contacto ideal para la recolección de huesos, tierra, ramas y otros elementos necesarios para la nganga o para trabajos rituales específicos. El acceso al cementerio no es libre, debe hacerse con respeto, siguiendo horarios, rezos y rituales tradicionales. El palero pide permiso a los guardianes del lugar, presenta ofrendas y solo toma lo que le es autorizado por los espíritus. La ética y la discreción son esenciales. Cualquier falta de respeto puede provocar el rechazo o la ira de los muertos. El diálogo con los muertos se realiza de muchas formas, a través de sueños, trances, posesión espiritual, oráculos, interpretación de signos en velas, tabaco, agua o caracoles. Algunos practicantes desarrollan habilidades mediúmnicas que les permiten montar o canalizar a los Nefumbi, recibiendo mensajes directos para resolver problemas, prevenir peligros o guiar trabajos rituales. En los rituales es común que el tata, la yaya o incluso un ahijado entren en trance y cedan su cuerpo a un muerto para que hable, cante, baile o realice acciones específicas. Estos momentos son sagrados y requieren la presencia de miembros experimentados que puedan proteger, interpretar y ayudar al espíritu a regresar cuando el trabajo haya terminado. El vínculo con los muertos es de profundo respeto y reciprocidad. Nunca se los invoca en vano, ni se les pide más de lo que pueden o quieren dar. Se les alimenta, se les canta, se les celebra en fechas especiales y se les agradece por cada favor recibido. También se reconocen sus límites. Un muerto cansado, enojado o insatisfecho puede volverse peligroso o simplemente negarse a colaborar. Cuando un muerto ya no es útil o si el vínculo se vuelve conflictivo, existen rituales para despedirlo y devolverlo al cementerio, siempre siguiendo protocolos estrictos para evitar disturbios espirituales. En Cuba el palo mantiene una presencia viva tanto en zonas rurales como urbanas. Aunque durante décadas fue practicado principalmente en secreto, debido a la discriminación y el estigma, hoy existe un resurgimiento del interés por las religiones afrocubanas, en parte gracias a la apertura cultural, el turismo religioso y el reconocimiento de su valor patrimonial. Las casas de palo, munanzos, siguen siendo espacios sagrados y de socialización, y el linaje familiar continúa desempeñando un papel crucial en la transmisión de saberes. En América Latina, en Venezuela, Colombia y otros países caribeños, el palo se ha adaptado a contextos locales, integrando elementos de otras religiones afroamericanas, espiritismo y prácticas indígenas. El intercambio migratorio ha fortalecido lazos entre comunidades paleras de diferentes países, creando redes de apoyo y aprendizaje mutuo. En Estados Unidos y Europa, la emigración cubana y latinoamericana ha llevado el palo a Miami, Nueva York, Los Ángeles, Madrid, Barcelona, Londres y otras metrópolis globales. Allí el palo se reinventa. Los munanzos se abren a personas de múltiples orígenes. Se publican libros y se imparten talleres, y crece la presencia en redes sociales y medios digitales. Sin embargo, también surgen debates sobre la autenticidad, el respeto por los secretos y la comercialización de la tradición. Históricamente, el palo mayombe ha sido objeto de prejuicio, miedo y malinterpretación. Su uso de huesos, rituales nocturnos, trabajo con los muertos y lenguaje secreto han alimentado leyendas urbanas y alarmismo mediático. En muchas ocasiones, el palo ha sido injustamente asociado con la brujería, la magia negra o el crimen, ignorando su dimensión ética, espiritual y comunitaria. En la Cuba revolucionaria, el palo, como otras religiones populares,
sufrió períodos de represión y clandestinidad. Solo en las últimas décadas, con la revalorización de la identidad afrocubana, se ha dado un giro hacia el reconocimiento y el respeto, aunque la estigmatización persiste en ciertos sectores sociales y mediáticos. En América Latina, Estados Unidos y Europa, la percepción del palo varía. Algunos lo ven como una fuente de poder y conocimiento ancestral, otros lo rechazan por miedo o desinformación, y no faltan quienes lo explotan comercialmente sin respetar sus fundamentos. El palo mayombe ha encontrado eco en la literatura, el cine, la música y las redes sociales. En novelas, películas y documentales suele aparecer como símbolo de misterio, poder y a veces peligro. Ejemplos de ello incluyen películas de terror, novelas policiales y series de televisión donde el palo es presentado de manera sensacionalista o estereotipada. Por otro lado, músicos y artistas han reivindicado el palo como fuente de inspiración y orgullo cultural. Desde los tambores y cantos tradicionales hasta la música popular cubana y caribeña, la influencia del palo es palpable. En las artes visuales, la imaginería del monte, la nganga y los empungos aparecen pinturas, esculturas y performances contemporáneas. En las redes sociales, blogs y canales de video, practicantes comparten conocimientos, testimonios, rituales y debates sobre la autenticidad y el futuro del palo. Esto ha democratizado el acceso a información, pero también ha generado riesgos de banalización y pérdida del secreto. La globalización presenta retos y oportunidades al palo mayombe. Por un lado, facilita el intercambio de saberes, la formación de comunidades transnacionales y el acceso a recursos y materiales antes impensables. Por otro, implica el riesgo de diluir la tradición, perder el secreto y caer en la comercialización superficial de prácticas profundas. Muchos tatas y yayas insisten en la necesidad de mantener la ética, el secreto y la formación rigurosa, evitando la venta indiscriminada de ngangas, iniciaciones y trabajos por Internet. Otros abogan por una apertura responsable que permita el diálogo intercultural sin perder la esencia del linaje. El futuro del palo mayombe depende, en gran medida, de la capacidad de sus practicantes para adaptarse a los nuevos tiempos sin traicionar la raíz africana y la memoria ancestral. El palo mayombe, como todas las tradiciones vivas, enfrenta en el siglo XXI desafíos complejos y oportunidades inéditas. La globalización ha traído consigo la interconexión de culturas, la migración masiva, el acceso a la información inmediata y la rápida circulación de ideas y prácticas espirituales. Para el palo, esto significa mayor visibilidad, pero también riesgos de pérdida de secreto, banalización y comercialización. Uno de los desafíos más discutidos por tatas, yayas y estudiosos es el de la autenticidad. En la era de Internet y las redes sociales, proliferan los maestros autoproclamados, las iniciaciones express, la venta de ngangas y trabajos a distancia, y la difusión superficial de rituales antes reservados solo a los iniciados. Muchos linajes denuncian la falta de rigor, la ruptura de tabúes y la comercialización sin ética, alertando sobre los peligros espirituales y culturales de estas prácticas. El conocimiento del palo mayombe se transmite tradicionalmente de boca en boca, a través de la experiencia y la confianza entre padrino, madrina y ahijado. El futuro de la tradición depende de que este sistema de transmisión sobreviva y se adapte, sin perder la esencia y el respeto por los secretos. El secreto es uno de los pilares del palo. Sin él, la tradición se vuelve vulnerable a la manipulación, la trivialización y el descrédito. Muchos practicantes sostienen que solo quienes han demostrado madurez, compromiso y humildad deben acceder a los misterios mayores.
Sin embargo, también crece la demanda de transparencia, especialmente entre jóvenes que buscan comprender su herencia cultural o personas ajenas que desean iniciarse. El equilibrio entre apertura y preservación es delicado. Algunos linajes han optado por documentar parte de su saber en libros, documentales y archivos digitales, como forma de salvaguarda ante la posible desaparición de los ancianos y expertos. Otros prefieren mantener cerrado el círculo, transmitiendo únicamente a quienes prueban su lealtad y vocación. La migración y el mestizaje han llevado el palo a contextos urbanos, multiculturales y laicos. En ciudades como Miami, Nueva York, Madrid o Buenos Aires, los munanzos reúnen a personas de diferentes orígenes étnicos, socioeconómicos y culturales. Esto ha permitido el enriquecimiento mutuo, la inclusión de nuevas perspectivas y el diálogo con otras espiritualidades. Sin embargo, también plantea interrogantes. ¿Cómo preservar la raíz africana en contextos donde los símbolos, los materiales y hasta las lenguas originales están en peligro de extinción? ¿Cómo mantener la disciplina y la ética en comunidades dispersas y diversas? El futuro del palo depende, en gran medida, del interés y la participación de las nuevas generaciones. Jóvenes cubanos, latinoamericanos y descendientes de africanos en la diáspora buscan reconectarse con sus raíces, conocer la historia de sus antepasados y reivindicar su identidad espiritual. Muchos encuentran en el palo un camino de empoderamiento, resistencia y sanación. A la vez, la juventud aporta creatividad, flexibilidad y nuevas formas de expresión, desde la música urbana hasta la producción audiovisual, pasando por la investigación académica y la acción social. El reto es canalizar esta energía sin sacrificar la profundidad y la integridad de la tradición. En el mundo contemporáneo, el palo mayombe dialoga cada vez más con otras religiones, movimientos sociales y disciplinas científicas. Existen iniciativas de colaboración con santeros, espiritistas, cristianos, psicólogos, antropólogos y activistas por los derechos humanos. Este diálogo ha facilitado la desestigmatización, la defensa de la libertad religiosa y el reconocimiento legal y patrimonial del palo como parte vital de la herencia cultural afroamericana. No obstante, persisten tensiones y malentendidos, especialmente en sociedades donde la diversidad religiosa es vista con recelo, o donde la ignorancia alimenta prejuicios contra las religiones afrodescendientes. A lo largo de este extenso recorrido por el universo del palo mayombe, hemos descubierto una tradición espiritual profunda, compleja y viva. Sus raíces se hunden en la sabiduría ancestral de los pueblos bantúes del África Central y han florecido, a pesar de siglos de dolor, persecución y marginación, en los suelos del Caribe y la diáspora africana en América y Europa. El palo mayombe no es solo una religión o una práctica mágica, es una cosmovisión, una ética, un sistema de conocimiento sobre la vida, la muerte, la naturaleza y el espíritu. En su centro encontramos el respeto por los ancestros, la veneración de los empungos, esas fuerzas de la naturaleza que guían y protegen, y el compromiso inquebrantable con la comunidad y el linaje. A través de la nganga, los rituales, los cantos, las ofrendas y la transmisión oral, el palo mantiene viva la memoria de los que vinieron antes y ofrece un camino de defensa, sanación y crecimiento para quienes lo abrazan. Su vínculo con la naturaleza recuerda a la humanidad su lugar en el mundo y la necesidad de equilibrio, reciprocidad y respeto. El palo mayombe ha sido y sigue siendo objeto de prejuicios, sensacionalismo y malentendidos. Se lo ha tachado de oscuro, peligroso o maligno por desconocimiento y racismo. Sin embargo, quienes se acercan con mente abierta y corazón respetuoso descubren una tradición ética profundamente espiritual
y rica en valores. Desmontar mitos y prejuicios es tarea de todos, practicantes, estudiosos y sociedad en general. El diálogo, la educación y el encuentro intercultural son esenciales para romper el cerco del miedo y fomentar la convivencia y el respeto entre religiones y culturas. El futuro del Palo Mayombe depende de la responsabilidad de sus practicantes. Preservar los secretos, transmitir los saberes con honestidad, formar nuevas generaciones en la ética y la humildad, y abrir caminos de diálogo con el mundo contemporáneo sin perder la raíz. Cada nganga, cada canto, cada palabra en kikongo o español es un eslabón en la cadena de la memoria africana. Honrar esa herencia es, también, honrar a todos los pueblos que, a pesar de la adversidad, han sabido transformar el dolor en fortaleza y la opresión en resistencia creativa. A quienes sienten curiosidad, respeto o deseo de aprender más sobre el Palo Mayombe, la invitación es clara: acérquense con humildad, busquen fuentes confiables, dialoguen con practicantes legítimos y reconozcan el valor de una tradición que, por siglos, ha sido refugio, escudo y escuela de vida para miles de personas. El Palo Mayombe es, en última instancia, una lección de resiliencia, creatividad y espiritualidad. Su futuro está en manos de quienes sepan cuidar el monte, escuchar a los muertos y honrar a los dioses, y sobre todo, en manos de quienes sepan vivir con ética y respeto, en armonía con la naturaleza y el linaje.